en el segundo partido de la jornada, volviendo un poco máquina del tiempo, primero porque volvemos de semifinales de conferencia a primera ronda, eso por un lado. Por el otro, por los estilos de juego, la diferencia que hubo con el juego entre Indiana y Cleveland. En ambos casos, grandes defensas, no en ese sentido, pero sí un partido 7 que prometía mucho, que tenía mucho para ofrecer tácticamente, técnicamente, de ver qué jugadores aparecían, qué jugadores no aparecían. La sensación de que Stephen Curry necesitaba un partido, no para demostrar su valía desde ya, pero sí que no venía respondiendo tanto desde la anotación, porque sí estaba haciendo otras cosas y muy importantes. Se recibía Houston a Golden State. Fue triunfo 103-89 de los Warriors, que avanzan, que ganan 4-3 en la serie y van a enfrentar a Minnesota Timberwolves. Ya hablaremos de esa serie de semi de conferencia, pero primero hablemos, Jimena, de este partido, el séptimo partido definitorio. Venía Rockets ganando los últimos dos, venía encontrando la manera de frenar el ataque de Golden State y con ciertas soluciones ofensivas. En este partido no lo vimos así, y creo que el factor determinante, no sé si coincidís, fue los 33 puntos de Buddy Hield, 12 de 15 de campo, 9 de 11 en triples, 22 en la primera mitad, una situación en la que lo habían traído para que sea, y entiéndame, con muchísimas diferencias, y solo en el punto del tiro de tres, un facsímil razonable de Klay Thompson. No había respondido consistentemente ni en postemporada ni en la temporada regular, pero finalmente en el momento en el que más lo necesitan, aparece y le da soluciones a este equipo de Golden State. ¿Cómo lo viste? Lo que es tener una noche excelente, tu gran noche en el día indicado. La verdad es que lo de Buddy Hield nos tenía completamente extasiados a todos los que estábamos viendo el juego, y más porque Stephen Curry simplemente no estaba atinado en el tiro. Todo el mundo hubiera pensado que obviamente el chef iba a salir a liderar desde un inicio, y estuvo repartiendo balones obviamente, pero simplemente se le cerraba el aro, y de pronto Buddy Hield encendido se une obviamente a Draymond Green, a Stephen Curry, a Klay Thompson, como estos jugadores de los Warriors desde el 98 que han logrado tener varios triples en una primera mitad. Fueron 6, entonces se metió en la lista de récords. Y también a este séptimo juego llegaba esta estadística, ¿no? De 153 juegos, 7 en playoffs, 113 lo habían ganado los locales. Todo estaba en contra de los Warriors. Yo veía muchos analistas decir, no, ya están cansados, es un equipo más viejo, y ahora decimos, bueno, la experiencia sigue pesando, y más en estos escenarios. Obviamente Rockets creo que tuvo un temporadón, ilusionó a muchísimos, claro que merecía más, no se nos olvide que era el cuarto mejor equipo de la temporada, pero es un equipo joven que creo que todavía ilusiona para los siguientes años, y esta es la quinta vez desde 2015, por eso decía que es una paternidad, que ya los Warriors eliminan a los Rockets, y bueno, ¿no? Con todo y que fue de visita, sabían que tenían que mantener esa profundidad durante esos 48 minutos. Creo que se alimentaron de las críticas y de las dudas de la gente, y pues hicieron lo que tenían que hacer. Daniel, entrando un poco en algún detalle táctico, yo veía o sea, hablábamos de los partidos 5 y 6 y de cómo le había funcionado la zona defensiva a Houston, especialmente con los dos jugadores grandes, y veía el partido y veía cómo avanzaba y defendían hombre a hombre. Yo le gritaba a la tele, poné la zona, o sea, no entendía qué estaba pasando, por qué demoró tanto o por qué no la puso en última instancia. Porque bueno, ya después, sobre el final, tenía un poco menos de sentido con los porcentajes de triple de Golden State, pero ¿por qué no se mantuvo en ese plan de juego Udoka? ¿Qué buscó defendiendo hombre a hombre cuando le había funcionado tanto la defensa en zona en partidos anteriores? A ver, creo yo que esta batalla tiene un nombre importante que mencionar, y es el de Steve Kerr. No es a quién puso ayer, es a quién no puso. Porque Quentin Post no había reboteado bien, no había estado bien en el partido 5 y 6. Y él ayer dijo, o pensó, creo yo, Steve Kerr, si voy a perder la batalla de los rebotes, la pierdo completamente, pero no sigo intentando. Buddy Hield, más allá de que fue titular en el juego 4, en el 5 y el 6 jugó menos de 20 minutos y no metió ningún triple. Ayer, está bien, estuvo bien, pero lo que hizo Steve Kerr me parece que fue magnífico. No volvió a meter a Post,
resignó la batalla a los rebotes, metió a Looney, que es un centro un poco más definido y más peleador, pero dejó casi 40 minutos en la cancha a Buddy Hield. Y es por eso que Ime Udoka no volvió a la zona. No es lo mismo hacer zona con post que con un tirador de la calidad de Buddy Hield, que ayer estuvo en su día metiendo tiros como ese que vemos ahí, metiendo tiros como en el final del segundo cuarto, pero si tenemos que dar un nombre por lo hecho ayer es el de Steve Kerr, más allá de lo que hizo Jimmy Butler, que tuvo un juego completísimo, de Buddy Hield metiendo 9 de 11, tenemos que nombrar al entrenador, porque ese ajuste para mí fue definitivo, más allá de la buena defensa que jugó Golden State en los últimos 2 juegos sobre Alperen Sengun, ayer limitándolo muchísimo, en el sexto juego también, el turco terminó tirando 40% de campo en los últimos partidos y Houston lo extrañó un montón, pero el nombre de Steve Kerr, la experiencia y el saber jugar este tipo de partidos con ese ajuste de ayer de no poner a Post, me parece que fue determinante. Bueno, una batalla táctica espectacular Justo desde el partido. Sí. Martín, batalla técnica, ahora que mencionabas lo de Steve Kerr, me dio mucha curiosidad, ¿no? Que en la semana que hemos visto tantas historias salir de Greg Popovich, que ya se retira el entrenador de los Spurs, y empiezan a salir todo este árbol de toda la influencia que ha tenido en tantos entrenadores, pues justo fue una batalla de 2 entrenadores completamente también de su escuela, ¿no? Steve Kerr y Ime Udoka, y como Ime Udoka justo mencionaba que antes del partido 6, Greg Popovich le echa una llamada y le dice, o sea, no revela exactamente qué le dice porque no va a revelar los secretos tácticos que le aconseja, pero pues le da ciertos apuntes que los Rockets salieron obviamente completamente encendidos esos juegos y terminan ganando, pero ahí es lo que yo digo, bueno, ¿qué tanto si estás apoyando a uno de tus discípulos, pues supongo que también al otro, ¿no? Entonces, gran batalla de Steve Kerr y Ime Udoka, que no se nos olvide que Ime Udoka obviamente fue el que también construyó a los Celtics, que pues obviamente también son favoritos este año para defender su título, y bueno, lo que está haciendo con los Rockets creo que es un técnico que sí tiene mucho futuro a pesar de haber sido eliminado ahorita. Sí, Celtics que también perdió con Golden State en las finales, también contra Steve Kerr y también con un papel importante de Kevon Looney. Ayer no fue figura, no salió en los, no va a salir en los títulos en los periódicos, pero sí tuvo importancia ese ajuste, como decía Daniel, de poner un poco más a Looney, que anticipábamos ayer con el coach Carlos Morales, que Steve Kerr lo había dicho como que esperaba que juegue un poco más, y terminó siendo importante por quién jugaba a su alrededor y las soluciones que otorgaba en ese sentido. Golden State que avanza, que encuentra esa manera de ganar a Houston cuando decía Jiménez, parecía que estaban cansados, parecía que no encontraban soluciones, que la táctica no los favorecía. Bueno, un partido en el que realmente disminuyeron, creo, más a la ofensiva de Houston a lo mínimo posible. Daniel, un buen partido partido en el que Houston fue bastante dependiente de Sengun, diría de Amen Thompson, que ni siquiera es que atacaron muy bien, sino que fueron los que tomaron más responsabilidades en ofensiva, pero no encontraron ese ritmo durante todo el partido. ¿Cómo lo viste? Ya cuando tú ves la planilla y observas que Thompson fue el mejor anotador del equipo, un jugador que no tiene tiro de 3 puntos, que todos sus canastos llegan desde abajo del aro, ya observas algo raro, ¿no? En un partido donde ni Sengun, ni Van Vliet, ni Jalen Green fueron los mejores anotadores del equipo en un playoff, en un séptimo juego contra los Warriors, algo estuvo mal. Solo con ver la planilla. Y sí, lo marcaron súper bien. Ayer 8 de 23. Vimos imágenes por ahí de Fred VanVleet diciéndole al turco en la primera mitad que se despertara, pero creo que la fortaleza, el physicality, cómo lo defendieron, cómo le pegaron, terminó afectando al turco, que apenas tuvo 9 de 23 y lo defendieron bien porque solamente tiró 4 tiros libres y no pudo ser, más allá de que hizo 21 y 14, pero tiró para 50 puntos y metió 21, que es en el true shooting más o menos 40%.
60%, cuando él, siendo un jugador que toma muchos tiros de dos, debería estar cerca de 60-65% con el true shooting. Están pagando el derecho de piso los Rockets. Está bien, los Rockets fueron segundos de la temporada regular, pero es como hablábamos de los Warriors el otro día, Martín y Jimena. ¿Hasta dónde fueron los Rockets un verdadero segundo? Porque estaban cuarto, quinto, después del juego de la estrella empezaron malísimos, se metieron en una rachita de 10 ganados, 12 ganados seguidos, y ahí fue donde pudieron escalar hasta el segundo, aprovechando lo que pasaba en Memphis, aprovechando los problemas internos que había en Denver, los Clippers que le quitaron el pie al acelerador, pero hasta dónde fueron los Rockets un verdadero segundo, y lo han demostrado en esta serie. Todavía es un equipo muy joven, todavía es un equipo que se está desarrollando, un equipo que apenas tiene un año junto con Sengun, con Green, con Van Vliet, con la llegada de Adam, con Thompson, que es apenas un jugador de segundo año, lo mismo con Jabari Smith Jr., que tiene 2-3 años en la liga. Este es un equipo que está para muchísimas cosas, y estas experiencias y estas batallas lo que hacen es curtirle la piel y dejarlo listo para el año que viene. Si los Rockets se mantienen y si los Rockets siguen por este camino, el año que viene vamos a ver unos Rockets que van a ser mucho más peligrosos de lo que son hoy en día. Pero esta balanza se inclinó simple y llanamente por la experiencia, por la maña y por saber cómo ganar partidos, en lo que los Golden State Warriors son los mejores de la liga, los mejores de los últimos 15 años en la NBA, y los Rockets apenas están aprendiendo. Entonces, podemos analizar un montón de aristas, podemos analizar estadísticas, podemos analizar los rendimientos individuales, pero a la larga, Steve Kerr es campeón de la NBA 4 veces, y Ime Udoka ha dirigido 3 temporadas. Eso también tiene que ver. Así que creo yo que no hay que sorprenderse. Los fanáticos de los Rockets tampoco tienen que entristecerse, porque esto tranquilamente podría haber sido el cuarto contra el quinto, el sexto contra el tercero, y no un 2 contra un 7, que creo yo, considero yo, que no es la verdadera realidad. No, claro, y además decías, Houston no es un verdadero segundo, puede ser, hay algo ahí, pero Golden State, hablando, quitando incluso el factor experiencia que es importante en estos playoffs, desde febrero no es un verdadero número 7. Por eso, tuvieron sus baches, terminan perdiendo el último partido con Clippers en tiempo suplementario, lo que los obliga a jugar play-in, pero realmente fueron de los mejores equipos junto a Boston, junto a OKC, a partir del 6 de febrero, cuando hacen el traspaso de Jimmy Butler. Entonces, se decía desde el principio que este era un 2 versus 7 un poco mentiroso, no para decir que Golden State era necesariamente favorito, porque realmente fue para Golden State, pero podría haber ido para cualquiera de los dos lados en esta serie. Termina pesando más la experiencia, termina pesando más la pizarra de Steve Kerr por sobre la de Udoka, y se termina avanzando Golden State, que va a enfrentar a unos Minnesota Timberwolves que hablábamos de descanso en el partido anterior. Bueno, tendrán más descanso. En este caso, vuelven a ganar un partido 7 frente a Houston Rockets. Ya lo habían hecho en 2018. Le vuelven a ganar una serie. Jimena, ¿algún comentario? Ya vamos a meternos en el análisis el día de mañana, cuando hagamos la previa del primer partido. Pero algo que se te venga a la mente, alguna clave que pienses para el Warriors contra Timberwolves, que se van a enfrentar ahora a partir de mañana, incluso. Sí, se pronosticaba que justo la serie ante Rockets se podía ir a 7. Creo que ahora también va a ser un súper reto para los Warriors, obviamente, ante la juventud de Minnesota, pero creo que también puede ser importante el factor, fuera de la experiencia que tiene Warriors, lo de Damon Green, ¿no? O sea, si los Rockets son un equipo tan físico a lo largo de la temporada y que sí les exigieron físicamente y fue una serie muy ruda, obviamente, y Draymond Green se logró controlar de cierta manera para el historial que tiene, obviamente, como el más faulero, y sé que tiene los Warriors y Steve Kerr estrategias para controlarlo. Ayer también, de hecho, vimos ahí un golpe, pues, un poco extraño, de estos que le salen como torpemente, pero que sí termina siendo un foul por parte de Damon Green. Pues vamos a ver, o sea, creo que es una buena
un buen antecedente que se haya podido controlar en esta serie para lo que va a ser Minnesota, ¿no? Que él se siga manteniendo así defensivamente. Por algo estuvo también en la terna final de los mejores defensivos de la temporada. Bueno, va a estar espectacular esa serie también. Veremos con qué nos encuentra. Haremos, sí. Daniel, te veo con ganas de decir algo. Sí, un dato no menor, porque no es normal que se enfrenten el 6 y el 7 en una semifinal de conferencia, Claro. que es lo que va a suceder ahora entre Minnesota y Golden State. Y es que Martín, desde el 84, cuando se instauró esta versión de playoffs de 16 equipos, solamente 3 veces, esta es la tercera vez, en la que se enfrentan el 6 y el 7. Hablamos de que Golden State es un falso 7. Minnesota podría ser un falso 6, pero Minnesota incluso podría haber estado más abajo, porque no estuvo bien en la temporada. Pero es apenas la tercera ocasión en la que un sexto se enfrenta contra un séptimo con una jornada, con una serie adobada por lo que fue la pelea entre Draymond Green y Rudy Gobert hace un año y medio, en diciembre del 2023, donde a Draymond Green lo suspendieron 5 partidos, se conocen bien. Es un equipo de Minnesota con la llegada de Vincenzo y de Julius Randle, incluso hasta más físico de lo que era antes. Así que esperemos una serie donde Draymond Green se va a enfrentar a Gobert, donde Curry y Jimmy Butler se van a enfrentar a Anthony Edwards y compañía. Así que pinta bien esta semifinal entre los Timberwolves y los Warriors. ¿Y a ustedes qué les parece que nos están viendo del otro lado de la pantalla? ¿Cómo va a ser esta serie? ¿Qué vieron del juego 7? Coméntenos y díganos en los comentarios cómo ven estas semifinales de conferencia y díganos quién en cuánto, Warriors en 7, Timberwolves en 6, cómo lo ven, díganos por favor y los vamos a leer en los comentarios. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?